Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos comenzado la semana con los índices bastante planos en Europa, mientras que en Estados Unidos estamos viendo subidas bastante importantes. Hay que vigilarlo muy de cerca porque, como repasamos en el vídeo del resumen semanal, podríamos estar cerca de ver esa corrección que estábamos esperando en Estados Unidos, aunque de momento parece que no va a ser el día. Vamos a tener que ir analizándolo muy de cerca a ver si vemos esa corrección en la bolsa americana que parece tan necesario después de subidas tan fuertes que veíamos durante las últimas semanas. Así que nada, hoy vamos a analizar tres acciones. La primera de las acciones que vamos a analizar es IAG, que parece que después de una subida importante en la última semana parece que está recogiendo beneficios ahora mismo. La segunda de las acciones que vamos a analizar es PharmaMar. Vamos a ver si ya hemos encontrado ese suelo en la caída y podemos buscar una vuelta. Y la tercera de las acciones es Inditex, que la semana pasada se metió una subida espectacular. Todavía no la habíamos analizado y creo que ha llegado el momento para ver si tiene todavía aún más recorrido al alza o por el contrario podríamos esperar una corrección. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bien, pues vamos a comenzar con los gráficos. Como ya sabéis, los analizamos desde la página web de ProRealTime. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace para los que queráis. También podéis ver los gráficos y registraros en la plataforma. Vamos a comenzar por IAG. Fijaros cómo decíamos que teníamos un movimiento clarísimamente marcado por la parte por arriba entre los 1,80 y 1,5 aproximadamente, 1,82. Y por la parte baja, habíamos comprobado hace un par de semanas cómo la zona de unos 65 también actúa muy bien como soporte. En ese recorrido teníamos las medias móviles de 70 y de 200 sesiones. Y que decíamos que durante todo ese movimiento lateral las había obviado, pero que había que vigilarlas porque en el momento que actuasen como soporte o como resistencia nos podrían dar la señal de un movimiento para romper el lateral que veníamos viendo en las últimas semanas y meses. Y fijaros cómo la semana pasada llegamos de nuevo hasta la zona de los 1,80 y 1,5 y justamente ahí vimos una corrección muy importante, pero fijaros cómo la corrección se frenó en esas medias móviles de 70 y de 200 sesiones. ¿Qué acabó pasando? Fijaros, las siguientes sesiones, la sesión del viernes vimos una subida muy fuerte y consiguió romper ese lateral. La sesión de hoy, pues fijaros que hemos seguido marcando nuevos máximos crecientes, nos hemos ido hasta la zona de 1,90, casi donde tenemos los máximos que veíamos en noviembre. Y la pega es que ahora mismo, a las 5 menos 10 de la tarde, estamos viendo cómo está perdiendo todo lo ganado, incluso está perdiendo parte de lo que ganamos el viernes. La vela que está dejando es muy fea, es una vela clarísima de rechazo en la zona de 1,90, pero no hay que descartar para nada que volvamos hasta la zona de los 1,82, ahora consolidarla como soporte porque antes era una resistencia y a partir de ahí volver a repuntar hasta esa zona de los 2 euros, donde podríamos poner ahora mismo el objetivo. ¿Cuál sería el riesgo que hay ahora mismo en la cotización de IAG que volvamos a perder los 1,82? ¿Por qué? Pues porque si llegamos a ver ese movimiento, lo que hemos tenido en las dos últimas sesiones sería una ruptura en falso. Y ya sabéis que cuando tenemos rupturas en falso, luego el movimiento posterior es mucho más fuerte. Y no nos quedaríamos en la zona de los 1,82, sino que podríamos volver a la zona de 1,65. Y como decimos, al ser una ruptura en falso, normalmente el movimiento suele ser más brusco. Es decir, podríamos incluso llegar hasta la zona de 1,60. Pero de momento tenemos que ser optimistas porque la ruptura ha sido por la parte alta con un volumen muy alto en la sesión del viernes y tenemos la zona de los 1,82, que es la que ahora mismo podría actuar como soporte. De momento pues vemos que sí que es verdad que está corrigiendo, pero la subida había sido muy fuerte. Por lo tanto, pues bueno, no habría que descartar que ahora se tome un descansito, pues ya es esta zona de 1,82 y volvamos a repuntar hasta la zona de los 2 euros. Si echamos un ojo al gráfico semanal, fijaros, esta semana se ve cómo hemos intentado romper este movimiento lateral. Fijaros, ya venía la ruptura de la semana pasada, pero esta semana fijaros cómo incluso nos íbamos a la parte alta que veíamos en noviembre de 2023. Lo principal ahora es que si vemos la corrección volvamos a repuntar y pongamos ese objetivo en los 2 euros. ¿Y qué decíamos que debíamos vigilar? Que la media móvil de 200 sesiones está entrando, ya ha entrado ya unos meses por debajo de esa zona de los 2 euros. Es decir, cuidado porque podría actuar ahora mismo como resistencia. Está ahora mismo en los 1,97. Por lo tanto, la debemos vigilar, no sea que nos frenemos un poquito antes de llegar a esa zona
de los 2 euros en el caso de que actúe como soporte los 1,82 y volvamos a repuntar con bastante fuerza al alza. Por lo tanto, conclusiones, ha llegado por fin esa ruptura, pero ahora debemos ver que se confirma esa antigua resistencia como nuevo soporte y poder dar continuidad a la subida. De momento, fijaros como el volumen del viernes fue muy bueno. Cuando vemos una ruptura con ese volumen, la verdad que no nos hace pensar que es una ruptura en falso. La pega la vela que estamos dejando hoy. Y vamos con Farmamar. Lo que decíamos en Farmamar era, cuando veíamos este rebote de aquí, que era muy difícil haberlo cazado, porque quizás no teníamos señales claras, sí que es verdad que teníamos alguna divergencia, pero no era excesivamente clara, y que bueno, que desde la zona de los 29.65 había rebotado ese soporte tan importante, pero no habría que descartar volver a ver una corrección, perforar los mínimos del 29.65, ahí formar una divergencia más clara, ver que el volumen ha empezado a reducirse y volvemos a repuntar. Pues bien, ¿qué tenemos? Que ha perforado esa zona de los 29.65 y fijaros cómo seguimos dando continuidad a una divergencia. Ahora parece más clara aún. Fijaros. La pendiente del RSI empieza a ser ya claramente positiva. Eso que nos marca que quizás, a lo mejor, estamos llegando a ese suelo desde el que podemos ver un rebote importante desde toda la caída que llevamos viendo desde mediados de enero. ¿Por qué valorábamos esa opción? Pues porque era algo que había pasado exactamente igual en junio del pasado año. Primero se formó una divergencia, pero rebotamos un poquito y volvimos a caer formando una divergencia más clara. Y a partir de ahí vino el rebote tan importante. Fijaros que duró un par de meses, de julio a agosto, septiembre. Por lo tanto, ahora teníamos que volver a buscar exactamente lo mismo. Y de momento, pues parece que lo tenemos en el gráfico. ¿Qué pasa? Que no tenemos ninguna señal clara de que de momento se vaya a dar la vuelta más aún de esa divergencia, porque el volumen la semana pasada sigue siendo bastante alto. Sí que es verdad que la sesión de hoy está cayendo muy poquito y el volumen es muy bajo. Eso que nos indica que a lo mejor ya la oferta no tiene tanta fuerza y estamos cerca del suelo, pero estamos en una zona de excesivo riesgo, porque fijaros en el gráfico semanal, si perfora esta zona, claramente no tenemos nada hasta la zona de los 23, es decir, una caída muy pero que muy fuerte. Solo nos podemos amarrar ahora mismo a la divergencia. ¿Cuándo tendríamos alguna señal más clara? Pues al igual que decíamos por aquí, que teníamos que superar la zona de los 31,88, porque es donde estaba el pico que veíamos aquí. Ahora creo que deberíamos hacer lo mismo. Esperar a que supere la zona de los 31,40. Si supera esa zona, ¿qué señal nos da de que podemos mantenernos al alza con claridad? Y quizás irnos a buscar de nuevo esa media móvil de 70 sesiones, que fijaros que fue lo que buscamos por aquí. Luego ahí corrigió y volvió a repuntar al alza. Por lo tanto, sí que es verdad que ahora estamos un poquito alejados de esa señal clara, pero hay que tener en cuenta que el riesgo que tenemos ahora mismo en cotización de Farmamar si entramos es muy amplio, porque la caída ha sido muy fuerte, ha entrado mucho volumen en toda la caída y además la siguiente zona de soporte la tenemos muy pero que muy lejos ahora mismo en el gráfico. Por lo tanto, cuidado porque esto podría irse alargando. Fijaros cómo también cuando caímos el pasado año, el mes de febrero, en marzo y abril al final, por el camino también veíamos algún rebote y luego se iba corrigiendo con bastante fuerza. Por lo tanto, no nos debemos fiar demasiado simple y llanamente porque tengamos una divergencia, porque puede continuar la sangría en el gráfico hasta que no veamos una señal más clara de que llega de forma cierta el rebote. Incluso rebotando ahora y superando la zona de los 29,65, yo me andaría con bastante cuidado porque el volumen con las caídas, como os digo, ha sido muy pero que muy alto. Y vamos con la última de las acciones, Inditex. Fijaros la subida que vimos la semana pasada. Fue totalmente espectacular. Pero espectacular la subida. Parecía que no tenía fin y cuando parecía que se iba a frenar un poquito, siguió manteniéndose al alza. Ahora mismo estamos en un techo quizás desde el que debería corregir, pues hombre, debería ser lo suyo y de hecho ya está corrigiendo un 1,21%, pero muy poquito. Si tenemos en cuenta, fijaros, todas las subidas de la presentación de resultados ha sido de un 12,5%, por lo tanto quizás debería corregir un poquito más. En estos casos, pues ya veis que en el gráfico diario cuesta mucho encontrar una divergencia ahora mismo, evidentemente, a no ser que ahora corrijamos un poquito, volvamos a repuntar la sesión de mañana o pasado mañana y formemos una divergencia. Puede llegar a suceder. ¿Qué podemos utilizar también? El gráfico horario nos va a dar señales más adelantadas. Y fijaros cómo sí que es verdad que en el gráfico horario empezamos a tener alguna divergencia. Ya las teníamos el viernes, de hecho. Fijaros.
Por lo tanto, pues bueno, quizás ya se está agotando un poquito. Ten en cuenta que a lo mejor nos vamos a buscar la media móvil de 70 sesiones, el gráfico horario está a los 43,20. El gráfico diario, fijaros cómo coincidiría, nos quedaríamos muy cerca de esa media móvil de 6 sesiones, es decir, podría cuadrar en un primer momento, corregir hasta esta zona. Si vemos que se frena ahí, podría volver a repuntar. Y ahí es cuando quizá nos podría dar una señal clara de divergencia en un gráfico horario, en un gráfico diario, que nos indicase que la corrección va a ser más fuerte y quizás se va a limpiar toda la sobrecompra que tenemos en el gráfico. Fijaros cómo en el gráfico semanal la subida tan fuerte que hemos visto no ha permitido ver ninguna divergencia en el gráfico, como sí que teníamos anteriormente cuando hemos visto alguna corrección. Pues la vela que ha sido brutal, la de la semana pasada, por lo tanto, pues como decimos, nos cuesta mucho ahora mismo encontrar alguna señal de debilidad. Y el gráfico mensual también hemos ido marcando clarísimamente nuevos máximos históricos. Ahora mismo, fijaros cómo el RSI en el gráfico mensual está en 77,82. Eso es muchísimo, pero muchísimo. Una barbaridad. Y esto, pues bueno, antes o después también en el gráfico mensual se debería acabar limpiando. Tenemos soportes por el camino, pero lo que hay que tener en cuenta es el gap de escape que vimos por aquí. ¿Por qué? Porque ahí ha entrado muchísimo volumen. Entonces, aunque lleguésemos a corregir a esa zona, luego puede que el soporte que tengamos ahí sea muy fuerte y cueste mucho romper esa zona de los 42. Va a costar muchísimo. Porque aquí ha entrado muchísimo volumen. Por lo tanto, pues bueno, tampoco hay que lanzarse a decir me pongo en corto porque ha subido muchísimo, porque puede que estemos a lo mejor unas cuantas semanas moviéndonos en esta zona de aquí, entre los 42, 43, 44 aproximadamente, en esa zona, viendo un movimiento de consolidación y a lo mejor posteriormente se mantiene la subida, es decir, que hayamos visto una subida muy vertical, no significa que ya vayamos a caer, igual que cuando caemos de forma vertical también no significa que nos vayamos a recuperar también de forma vertical en el gráfico. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa avanzando la semana. Parecía que en Europa intentaba rebotar a principios de la sesión, pero ya hemos visto cómo luego ha perdido toda la fuerza. Lo decíamos en el vídeo del resumen semanal, todo apuntaba a una corrección. Lo que me ha sorprendido mucho es que Estados Unidos habrá con subidas tan fuertes. No sabemos a qué se puede deber. Sí que he visto alguna acción de Estados Unidos, estilo Apple, que está subiendo muy bien, están muy castigadas. Así que, bueno, quizás pues estas acciones ha vuelto a entrar el volumen en ellas con la demanda y ha hecho que suba el índice. Pero como decimos, cuidado porque teníamos divergencias muy largas en los índices en Estados Unidos y que anticipaban que podríamos empezar a ver una corrección importante. Y puede que esta semana sea la definitiva, ya que también tenemos la decisión de los tipos de interés, el discurso de Powell, toda esta película, que sin duda marcará bastante volatilidad en el mercado. Así que bueno, tenemos que seguir viendo día a día cómo continúan los mercados. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana estamos por aquí de nuevo a ver cómo va avanzando la semana. Ya hasta entonces, pero tengáis todos muy buen día.